Vamos a leer los primeros versículos del 1 al 7, pero le voy a pedir que tenga su Biblia abierta porque vamos a estudiar los 55 versículos del capítulo, ¿ya? Así que vamos a ir haciendo referencia en la medida que vamos avanzando. Dice así la palabra del Señor y voy a leer en NBI. En el monte Sinaí, el Señor le ordenó a Moisés que les dijera a los israelitas: cuando ustedes hayan entrado en la tierra que les voy a dar, la tierra misma deberá observar un año de reposo en honor del Señor. Durante 6 años sembrarás tus campos, podarás tus viñas y cosecharás tus productos. Pero llegado el 7º año, la tierra gozará de un año de reposo en honor al Señor. No sembrarás tus campos, no podarás tus viñas, no segarás lo que haya brotado por sí mismo, ni vendimiarás las uvas de tus viñas no cultivadas. La tierra gozará de un año completo de reposo. Sin embargo, todo lo que la tierra produzca durante ese año sabático podrán comer no solo tú, sino también tu siervo y tu sierva, y el jornalero y el residente transitorio entre ustedes. También podrán alimentarse tu ganado y los animales que hay en el país. Todo lo que la tierra produzca ese año será para el consumo diario. Oremos al Señor. Señor, te damos infinitas gracias por esta tu palabra. Y te quiero pedir, Señor, que tú, mediante tu Espíritu Santo, Señor, toques nuestros corazones, que Él lleve tu palabra, Señor, a nuestra mente, para poder entenderla, Señor, para poder practicarla. Te pido, Señor, que hoy día nos hables y necesitamos oír tu voz. Te damos gracias por esto, Señor, y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Es el sermón número 14 de 16. Eso quiere decir que nos quedan 2 domingos, 2 sermones, y luego comienza la serie de Adviento. El primer domingo de diciembre es la serie de Adviento. ¿Se acuerdan cuando uno dice, pasa el 18 y el año nuevo se viene encima? Bueno, pasó. Cada año pasa así. Y ya vamos a llegar a diciembre. La semana pasada, Ariel nos hablaba acerca de las fiestas que debían observar cada año los judíos. Y que habían 2 inicios de año, ¿cierto? Un año con el Pesaj o la Pascua, que coincide con la Semana Santa nuestra, ¿cierto? Por eso que la Semana Santa se mueve, porque es una fiesta lunar, la de los judíos. Y a veces cae en marzo o abril, por eso nunca podemos coincidir los meses exactamente. Sin embargo, en el mes séptimo estaba el inicio del año civil, que era después de una fiesta. ¿Se acuerdan cuál era? La fiesta más importante del calendario judío. Qué frustración más grande. ¿Lo dije? Ah, no, solo lo había pensado. Alguien lo dijo por ahí. Dígalo, el que lo dijo. El día de la expiación, ¿cierto? Bien, el día de la expiación, el Yom Kippur, el día que las tiendas judías cierran en todo el mundo, ¿cierto? Corona creo que cierra, antes Johnson, Ripley, todo cierra, todo lo que era judío cerraba, y era el único día que ellos en realidad respetaban el mandamiento del Sabbat. Respetaban el mandamiento del Yom Kippur, no del Sabbat, porque siempre ha estado abierto todo lo de los dueños judíos, ¿no? Y ellos ¿qué deberían hacer? El sábado, cerrar. Son igual que nosotros. No guardan estrictamente el día del Señor. Entonces, vamos a, como ya decíamos, había otra en la misma estructura, en la estructura de 7. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Pero el día séptimo será santo para el Señor. O sea, un Shabbat, un descanso.
¿Y eso era para qué? Por causa de nosotros, Jesús lo explicó. Era para nuestro descanso, para disfrutar, y nosotros entendemos que es para exaltar la obra de Dios en la redención, disfrutar con mayor placer y más extendida la comunión con los hermanos, con los amigos, con los familiares, disfrutar de la creación de Dios. O sea, disfrutamos de la obra de la redención, le agradecemos por eso, y de la obra de la creación, que Dios no es solo salvador, sino también creador. Entonces, había un año que se llamaba el año sabático. ¿Quién ha escuchado ese término? ¿Cuántos desean ese término? Qué flojera más grande. ¿Ah? Unos 7 años sabáticos. Aquí vamos a ver lo que pasaba. Si alguien quiere poner a prueba a Dios. Bien, entonces, el año sabático era después de 6 años, el año séptimo, debían observar, la tierra debía observar un descanso. Entonces, aquí tenemos, primero, que el año sabático es el descanso de la tierra. ¿Por qué razón? Porque la tierra tiene características que deben renovarse. Recuerden que muy antiguamente, ahora, esta es la explicación que nosotros damos y que también tiene que ver, porque si no, la tierra se hacía más desierto. ¿Cómo se llama eso? Desertificación. ¿Saben que lo iba a anotar y no lo anoté? Eso que todos saben, ¿cierto? Y debía renovarse la tierra, pero debía renovarse el año completo. El objetivo era que la tierra observara un año de reposo, pero la razón por la que debía era en honor al Señor. O sea, nada del Levítico tiene simplemente un sentido práctico o un sentido salubre, de salubridad, ni una cuestión de ¿cómo se llama? De lo que acabo de decir de la tierra, ¿cierto? De que se descalcifica. Ya ayúdame, po, si tú sabes de esta cuestión. Entonces, la tierra, ¿qué pasaba? Se renovaba, ¿pero cómo? Ya, pero si tenemos esta higuera, ¿cómo vamos a dejar descansar un año esa higuera? Y son 2 cosechas al año. Lo que tenían que hacer ellos era que todos los que están en la casa, los animales, nadie podía comer de la plantación o de la zona que estaba destinada para la cosecha. Si todos conocen la casa de la Eve, ¿no? ¿No la conocen? Lo siento. Sí, vamos a tener que ir. Ellos tienen una zona muy grande, no sé cuántas hectáreas de terreno. De terreno para, no se comen todas las lechugas, claramente. Las venden. Pero si fuera así, imagínense una viña completa. Todos hemos pasado por las viñas de todas partes, tenemos muchas viñas nosotros. Lo que tenían que hacer era no ir a recoger el viñedo. O sea, podía haber un ramo, fíjense cómo aparece el Edén aquí, un racimo de uva exquisito. ¿Y qué había que hacer? Había que dejarlo allí, que se hiciera pasa, que se cayera, y ahí quedaba. No era una cosa fácil, ¿cierto? Y cualquier otro fruto que estaba en la zona donde ellos sembraban para cosechar, no debían. El resto de la tierra, en Israel, ya lo vamos a ir entendiendo, tenemos que tener el concepto de tierra que tenía Israel, en el resto de la tierra habían más frutos que no estaban para cosechar, sino que eran árboles que el Señor hacía crecer. ¿Y qué pasaba allí? Ellos podían comer de todos esos frutos. O sea, en el año séptimo,
no podían hacer ningún tipo de trabajo productivo para comer. Eso es una locura, ¿o no? Por eso les digo, ¿quién se atreve aquí a tomarse un sabático? Sin goce de sueldo, ojo. ¿Quieres tomarte un sabático, Renatita? ¿Sí? Excelente, bravo. Excelente. Bien, la Renata está cansada ya de tanto molestar a sus papás, de tanto arrancarse, ¿cierto, mi amor? ¿Mano arriba? Ya. Y se ríe, se está riendo. Entonces, el año sabático era para el descanso de la tierra, como dije. Entonces, la tierra, el Señor le dice que todo lo que produzca en ese... mire, la tierra gozará de un año completo de reposo, 5 al final. El 6. Sin embargo, de todo lo que la tierra produzca, el año sabático, no podrán comer, no solo, perdón, tú, también tu siervo y dice todos los demás, también podrán alimentarse el ganado y todos ellos. Vale decir que en ese año, voy a saltarme al 20, si acaso te preguntan, dice Moisés, le dicen a Moisés, si acaso te preguntan, ¿qué vamos a hacer ese año séptimo? Él les dirá, el sexto año les enviaré una bendición tan grande que la tierra producirá como para 3 años. Ojo. Ellos dejaban la cosecha del día séptimo, del mes séptimo, ¿cierto? Lo demás se quedaba ahí, la tierra era fertilizada. Luego de eso, ellos tenían que guardar para el siguiente año. Pero ojo, si ellos no cosechaban y ellos no plantaban en el año séptimo, ¿cuándo debían plantar? En el año octavo. ¿Y esa cosecha cuándo se iba a comer? En el año noveno. O sea, el Señor les prometió darle 3 años de alimento para el sexto, para el séptimo y para el octavo. En esa sección que acabo de leer, es la 18, el versículo 18, donde dice, pongan en práctica mis estatutos y observen mis preceptos y habitarán seguros en la tierra. La promesa del Señor para el pueblo es que confíen solamente en su palabra. No tenían garantía. No tenían garantía. Entonces este reposo debía ser respetado de manera absoluta. Cuando ellos habían salido de Egipto, o en Egipto, tenían comida segura, ¿o no? ¿Sí? Pero ahora estaban en el desierto. Y él les estaba diciendo que en el momento que entraran a la tierra prometida, o sea, ellos estaban yendo a la tierra prometida. En segundo lugar, ellos estaban experimentando en el desierto la provisión de Dios y sabían lo que no era para guardar, ¿cierto? Sino que lo que era para qué, para consumir ese día. Y si guardaban para 2 días, que no fuera el viernes, ¿qué pasaba? Se echaba a perder. Esto no tiene ningún barniz político de acumulación de riqueza, de producción de trabajo, nada que ver. Lo que tiene es que el creyente tenga lo que tenga, siempre tiene que confiar en el Señor. Entonces, en el año sabático, lo que está diciendo es que el mismo Señor es quien nos va a sustentar. Pero no ahora. Están experimentando un día de sustento, o sea, todos los días de sustento, pero no recogían en sábado. Ahora, cuando entraron a la tierra prometida, esto no se iba a manifestar en una semana, se iba a manifestar en un año completo. Un pastor y escritor bautista que escribía libros de espiritualidad, no es ninguna novedad, no me acuerdo de su nombre, habla de doctrinas de disciplinas espirituales. Los que saben a qué me refiero me pueden recordar.
Entonces la Gran Omisión también escribió. Este señor lo que hacía, explicando la disciplina espiritual de la frugalidad, de la sencillez, ¿saben lo que hacía con su esposa? Un mes del año lo donaban completo. Completo. Y se iba a la iglesia, a una fundación, a lo que sea. Levante la mano. ¿Quién de verdad estaría dispuesto a regalarme? ¿Quién estaría dispuesto a donar a una institución, al seminario, al presbiterio, a la iglesia, lo que sea, un mes completo de su paga? No. Alguien levantó la mano. Un mes completo. Otro más que levantó la mano. Yo no voy a levantar la mano, no me esperen levantar la mano. ¿Saben por qué? Porque estamos tan convencidos de que nuestro esfuerzo es lo que da o lo que nos da todo para lo que necesitamos. Ahora no vivimos en una sociedad agrícola como ellos. No tenemos que dejar descansar la tierra. Pero sí tenemos que saber una cosa, que el Señor, las veces que no sembremos y que no podamos cosechar las viñas, no podamos cegar, el Señor siempre va a tener para nosotros algo que darnos. ¿Saben por qué? Porque solo en Cristo podemos hallar nuestro reposo. E independiente de las circunstancias, podemos estar gozosos en Él. Porque en Cristo somos completos. Dependencia de Dios. O sea, al hacer descansar la tierra y depender de la provisión de Dios, los israelitas demostraban su fe en que Dios les supliría, como lo había hecho en el desierto. Esto quiere decir que ellos tenían que recordar, como siempre les dice, las grandes cosas que el Señor había hecho por ellos. De hecho, muchas veces en este mismo capítulo y todo el libro dice, recuerden que yo los saqué de la tierra de Egipto, de donde ustedes eran esclavos. Y les está diciendo, cuando entren allí, se me olvidó el contexto. En el monte Sinaí, esto quiere decir que estas instrucciones se están registrando aquí. Pero el Señor se las dio ¿cuándo? Si fue en el Sinaí. O sea, le dio más instrucciones que la ley moral de los 10 mandamientos. Porque fue en el monte Sinaí. Allí donde los llevó Éxodo 19 y 20. Entonces, también el descanso de la tierra. Este era un acto de sustentabilidad. O sea, no podían consumir la tierra, etc. Ya que les permitía a la tierra recuperarse y tiene un sentido también ecológico. O sea, los únicos que tenemos una respuesta clara y fundamentada en términos éticos sobre la tierra y sobre el cuidado de la creación, somos los cristianos. Porque todos los demás o lo llevan a una cuestión meramente práctica de que no podemos seguir habitando el planeta, ¿cierto? ¿Han visto cuando dicen que se consumió todo el presupuesto natural del año? O sea, deberíamos estar muertos con esos presupuestos ya gastados. Otros lo ven como una especie de religión, porque se personifica a la tierra. ¿Cómo le llaman? Pachamama. Entonces, le dan algo a la Pachamama y luego se toman lo que tengan que tomar. Eso también es religioso, pero está poniendo en el lugar del creador a la creación. Sin embargo, nosotros sí sabemos que Dios es solamente el que puede sustentar en su providencia toda la creación, que el ser humano no tiene la capacidad para destruirla, pero sí tiene el mandato de cuidarla. O sea, nunca la tierra será destruida por el ser humano.
Solamente la tierra va a ser destruida por Dios, como dice Pedro, por Dios, por fuego y para purificarla y allí se construya o florezca el cielo, la nueva tierra, la nueva creación donde habitaremos con el Señor para siempre. Los que no entendieron es porque no tomaron el curso, ¿ven? De escatología. Esto es lo que dice el Señor. O sea, va a limpiar la tierra, va a destruir todo lo que está, no hasta las raíces, y luego va a generar una tierra completamente nueva y purificada. No innovada, en la misma tierra. Este descanso de la tierra tiene una cuestión muy interesante para nosotros. O sea, nosotros debemos mantener cuidados y bellos los espacios donde vivimos. Está bien. Bellos. ¿Por qué? Porque el Señor nos manda a cuidar la creación y a ser buenos administradores de ella. Nosotros sabemos, o sea, no, mire, usted debe ahorrar agua porque es un recurso que más encima sube, ¿cierto? Y hay que pagarlo, pero también por el consumo de que usted tiene una responsabilidad de ahorrar agua y de no despilfarrarla. Pero no se cuente la historia o no crea la historia de que nosotros, haciendo esos pequeños esfuerzos, vamos a marcar alguna diferencia en el consumo del agua nacional. O sea, no, hermanos. Esto tendría que destruirse y volver a las cavernas para que no consumamos agua así. ¿Saben por qué? Porque lo que se lleva la mayor cantidad de agua no es la agricultura, es no, es impresionante, no es la minería. No, yo también pensaba lo mismo. Era tan ignorante como tú en esto. Yo pensé que era yo pensé que era la minería y es la forestal. Luego la agricultura y luego la minería. Y nosotros somos una rayita imperceptible todos los chilenos del gasto de agua que tenemos. Pero es una responsabilidad que tenemos de cuidar nuestro planeta. Entonces, cuando el Señor le dice, miren, hagan esto y esto, cuiden la tierra, dejen de labrarla, de cosecharla, descanse un año, que los frutos caigan, nada, no toque. Y luego confíen en que ese año va a haber una gran producción. El Señor les da esa producción, ellos tienen que administrarla para 3 años. ¿Qué haríamos nosotros? Cuando ustedes siembren durante el 8º año, todavía estarán comiendo de la cosecha anterior y continuarán comiendo de ella hasta la cosecha del año siguiente. O sea, el Señor estaba completamente encargado de sustentar a su pueblo. ¿Y nosotros qué hacemos muchas veces? Desconfiar del Señor. Que el Señor en realidad no es tan poderoso como nosotros creemos que es, no es tan poderoso como la Biblia dice que es, pero debemos confiar. Dios sí es poderoso. El Señor sí nos puede sustentar. A ellos les dio el maná en el desierto. Nos mandó a Jesús, el pan que vino del cielo. ¿Nos mandó a cuidar la tierra? Sí. Y también a cuidar nuestro entorno, a la gente que está a nuestro alrededor. Esta tierra va a ser renovada. Tenemos la esperanza también, pero mientras tanto debemos cuidarla. La confianza y la obediencia. Esta es la parte donde más cuesta obedecer al Señor. ¿Saben por qué? Porque se trata del alimento. Se trata de la comida. De verdad que somos capaces de confiar tanto en el Señor, de practicar, por ejemplo, esa disciplina espiritual de la frugalidad y de donar nuestro sueldo, de confiar en el Señor y si estamos sin trabajo, decir que es realmente que el Señor está obrando. Cuando hablamos del cuidado, no solo hablamos del cuidado de la tierra, sino que hablamos también del cuidado del prójimo.
Y aquí es lo que viene el siguiente punto sobre el año del jubileo. Dijimos que eran 7 años, ¿cierto? En el séptimo pasaba esto. Luego habían 7 secciones de 7. 7 por 7, ¿cuánto? 49. 21. Pues dijeron 39, dije, 49, ¿cierto? En el año 49, al terminar el año civil, o sea, el día del perdón, en ese día comenzaba a regir y se tocaba una trompeta distinta, diferente al chofar que se tocaba todos los años para el día de expiación. Ese día comenzaba el año del jubileo. 7 veces contarás 7 años sabáticos, de modo que los 7 años sabáticos sumen 49, y el día 10 del mes séptimo, es decir, el día del perdón, harás resonar la trompeta por todo el país. Será para ustedes un jubileo, y cada uno volverá a su heredad familiar y a su propio clan. Dice que este año será un jubileo para ustedes. El Señor está pensando en el pueblo, pero saben que es la misma razón, porque cuando da instrucciones del jubileo, al final del versículo, en el versículo 17 dice, no se explotarán unos a otros, sino que temerán a su Dios, yo soy el Señor. Vamos a ver esto, porque muchas veces se dice que el año del jubileo era una especie de perdonazo. No es un perdonazo, se los voy a explicar. Había un cierre de tratos económicos, ¿ok? Se proclamaba el jubileo, el año 50, y toda la tierra, o sea, todo Israel, debía respetarlo. Dice, lo primero que dice es que se devolverán las tierras. 10 al 13. El año 50 será declarado santo y se proclamará en el país la liberación de todos sus habitantes. Será para ustedes un año de jubileo y cada uno volverá a su heredad familiar y a su propio clan. Luego sigue. El año 50 será para ustedes un jubileo. Ese mismo año no sembrarán ni cosecharán lo que haya brotado por sí, lo que haya brotado por sí mismo, ni tampoco vendimiarán las viñas no cultivadas. Era las mismas cuestiones que tenían respecto del año sabático. Ese año de jubileo será santo, comerán solamente lo que los campos produzcan. Y luego dice, ese año del jubileo, cada uno volverá a su heredad familiar. ¿Qué está diciendo acá? Está diciendo que había una devolución de tierras. Y uno piensa y dice, ya, el pastor dijo que no tenía nada que ver con perdonazos, pero si yo compro una tierra y a los 50 años tengo que devolverla, esa cuestión es un comodato, un arriendo, uso precario, no sé qué otro nombre tiene. Entonces, no era así. ¿Saben por qué? Porque sí debían volver a la tierra que poseía. ¿Por qué razón? Porque el Señor no quería que el pueblo heredara pobreza. No habrá ni un pobre entre ustedes. Y luego dice, si alguno se empobrece y hace esto, otro, será hasta el año del jubileo. ¿Saben por qué? Porque la devolución de las tierras, les voy a leer un ejemplo. Así funcionaba. Imaginemos que un hombre llamado Jacob, perteneciente a la tribu de Judá, tiene una parcela en la que ha estado su familia por generaciones. De hecho, son las tierras que el propio Señor les dio a las 12 tribus. Si usted mira al final de la Biblia, ahí está. Pero como ellos podían vender la tierra, la vendían porque tenían un problema económico. ¿Ok? Entonces, ha estado por generaciones en su familia. Debido a una crisis económica, Jacob se ve obligado a vender su tierra al vecino, Samuel. Podría ser de la misma tribu de Judá, por ejemplo. Según la ley de Moisés, la tierra de Jacob le pertenece solo temporalmente a Samuel hasta el próximo año de jubileo. Pasado el tiempo, Samuel
deberá devolver la parcela a Jacob y a sus descendientes sin pedir pago adicional, aunque Samuel pudo beneficiarse de la tierra durante estos años. El jubileo permite a Jacob o a su familia recuperarla, asegurando que no se quede sin tierra permanentemente. Lo que Jacob vendió fueron las cosechas anuales, porque la tierra pertenece al Señor. Hasta el día de hoy, nadie es propietario de un terreno en Israel. ¿Saben por qué? Porque la tierra es del Señor. Fíjense lo que dice aquí, en el 16. Si aún falta mucho para el jubileo, aumentarás el precio en la misma proporción, pero si faltan poco, rebajarás el precio proporcionalmente, porque lo que se está vendiendo es solo el número de cosechas. Es decir, la tierra es del Señor. El mismo Señor dice que la tierra es suya. No pueden venderla. La tierra no se venderá en el 23 a perpetuidad, porque la tierra es mía y ustedes son aquí no más que forasteros y huéspedes. ¿Se entiende ahora que no era un perdonazo? Yo le vendo la tierra a Ariel. ¿Ya? No, él no le va a poner un precio al valor de la tierra porque él no puede vender la tierra. Estamos en el año, pasó hace 5 años el jubileo. ¿Cuánto quedan para adelante? 45 años. Yo le voy a pagar 45 cosechas, de las cuales él se va a beneficiar, ¿cierto? Me paga como la tierra funciona en realidad como garantía. Entonces, yo le pago los 45 años de lo que queda, y cuando llegue el año séptimo, el 50º año, Ariel tiene, sin pedir nada, devolverme la tierra. ¿Para qué? ¿Para que yo sea propietario de nuevo de la tierra? No, para disfrutar ahora de las cosechas, porque lo que se vendía eran las cosechas que se podían hacer en esa tierra, porque nadie era dueño de la tierra. Podían construir, podían aprovecharla, podían venderla, pero la tierra no era de ellos. Pero si yo tenía dinero, estoy tratando de explicar el texto para no leerlo completo, porque es complejo cuando uno lo lee. Si a mí me quedan 10 años y quiero rescatar la tierra, ¿qué hago? ¿Qué debería hacer? Pagarle las 10 cosechas que Ariel tiene que hacer allí. Hacemos el trato, le pago las 10 cosechas y rescato la tierra. Eso era. Entonces el Señor tenía cuidado de que el aprovechamiento, porque al final no, miren la lógica, al final lo que disfrutamos es el lugar que tenemos sobre esa tierra. Por eso que algunos dicen, no, es que quiero tener lo mío, o el arriendo es echar plata en un saco roto. Sí, tiene algo de razón, pero al final, ¿por qué estoy pagando yo? Al arrendatario, al arrendador, por el uso. Y eso no es nada. O sea, le pagué un mes para no vivir debajo del puente. Entonces, tiene razón, está bien, pues le pago al arrendador. Era algo similar. La tierra quedaba como garantía, le pasaban la plata y él, si quería rescatarla antes, lo hacía. No así pasaba con las casas. Habían dos tipos de casas. Había una casa que estaba en ciudad amurallada y otra que estaba en el campo. La que estaba en el campo estaba bajo la ley exacta de la devolución del jubileo. Si se vendía una casa, la podían recuperar en el momento que quisieran. ¿Ok? Pero si había una casa dentro de una ciudad, esa casa, si alguien la vendía por necesidad económica, le pagaban la casa y tenían un año para rescatar la casa. Si no la rescataban, ya no podía rescatarla y en el año del jubileo no sería devuelto al propietario original. Y uno piensa, ¿por qué el Señor está pensando en esto? Todo eso es para no heredar pobreza. O sea,
Tengo una propiedad, la vendo y al final me la devuelven y mis hijos van a seguir aprovechando eso. Pero nuestro sistema económico actual lo que nos hace es heredar pobreza, heredar deudas. ¿Por qué? Porque todos sabemos, los creyentes, que la tierra es del Señor, pero vivimos en lugares donde la tierra tiene propietarios. ¿Por qué no se devolvía después de un año la casa comprada? ¿Por qué creen ustedes? También tenía que ver con la protección. Protegía a esa familia que vivía dentro de una ciudad amurallada y ellos no tenían cosechas en esa tierra, sino que solamente vivían allí. A lo mejor tenían sus huertitas, no sé, pero vivían allí. El retirarles la casa después de un año o en el jubileo significaba que esa familia que estaba allí iba a quedar sin casa. Entonces, si la quieren recuperar, tienen solo un año. Si no, cooperó. Ofrenda. No se la habían comprado, se la compraron. Pero no la podía recuperar o salvar después del año siguiente. Entonces, cuando nosotros miramos esto, podemos ver que hay grandes principios sobre el carácter de Dios. El Señor no hace caer del cielo el sustento de las personas. ¿A qué me refiero? El Señor lo que hace es usar leyes, principios, para asegurar que no haya pobre entre nosotros. ¿Cierto? Entonces, ¿qué pasa con esta lectura aplicada con esos principios a nuestra vida hoy día? Significa que primero tenemos que pensar que nada es nuestro. ¿Saben por qué? La Escritura dice que nosotros fuimos comprados ¿a cuánto? A precio de sangre. Y si fuimos comprados a precio de sangre, eso quiere decir que tenemos un dueño. Y si tenemos un dueño, entonces ya no nos pertenecemos a nosotros mismos. Y si no tenemos propiedad sobre nosotros, ¿cómo vamos a tener propiedad sobre aquello que creemos que tenemos propiedad? No la tenemos. Todo es del Señor. Por eso que podría no haber pobres incluso entre nosotros. Porque podríamos estar permanentemente preocupados de la situación familiar de otros hermanos. Y saben que el Señor aquí no le toma en cuenta nada al que le devuelven el año sabático. Pudo haber tomado malas decisiones, pero cada 50 años tenía la posibilidad no de no pagar, sino que se acabara el tiempo del precio por el que vendió y volviera a la propiedad o a la heredad a la cual pertenecía. Nosotros, hermanos, no somos dueños de absolutamente nada. ¿Saben por qué? Porque incluso aquí les habla de cómo tratar a los que son comprados por esclavos. Dice, si alguno cayendo en problemas económicos tiene que venderse como esclavo acá a alguno de ustedes, ustedes nunca lo tratarán como esclavo. ¿Saben por qué? Porque ese hermano, a ese judío, yo también lo liberé. Y recuerden que yo los liberé de la tierra de Egipto. Termina esa parte en el 38. Yo soy el Señor su Dios, que los saqué para darles la tierra de Canaán y para ser su Dios. Si alguno se ve obligado a venderse a sí mismo y trabajar como esclavo, trátalo como jornalero. O sea, no era un esclavo. No podía poseer, ningún judío hebreo podía poseer a otro hebreo, aunque se vendiera. Otro pariente lo podía rescatar antes de tiempo. O simplemente o él también, prosperando, podía rescatarse. Y al final del año, en el 50º año, en el jubileo, él también era liberado y ya había pagado con su trabajo todo lo que ya le había, por lo cual le habían comprado.
Aquí estamos hablando de pago de valores por personas, ¿cierto? Y algunos podrían pensar que yo voy a hablar que las personas no tienen propiedad sobre otras. Aquí no aparece esto. Lo que dice que en este contexto, cuando ellos tenían propiedad real sobre otras personas, porque las habían comprado, debían tratarlas con dignidad y con honor. Nosotros éramos esclavos, pero ni siquiera éramos esclavos judíos, éramos esclavos enemigos. Y el Señor vino ¿para qué? Para redimirnos, para rescatarnos. Y si el Señor nos redimió, ¿qué debería pasar en nuestra vida? ¿Qué debería pasar con las personas que nos rodean? ¿Acaso vivimos como aquellos que supimos que éramos esclavos y que el Señor nos liberó? Eso le está diciendo a ellos. De hecho, el pasaje termina diciendo, yo los saqué de Egipto. Yo soy el Señor su Dios. Ya no son esclavos. Por lo tanto, no traten a ninguno como esclavo. Ya no somos esclavos del pecado. Somos esclavos de Cristo. No es que hayamos sido liberados para el chipe libre, sino que fuimos liberados para ser esclavos de Jesús. Ya no tenemos, nuestro dueño ya no es el pecado. Nuestro dueño es Jesucristo, quien nos compró por valor de precio de sangre. Entonces, la provisión que el Señor da y las instrucciones que da respecto al año de jubileo, fíjense que todas se cumplen en Jesucristo. Jesucristo es nuestro descanso. El Señor mismo es nuestro sabbat, es nuestro jubileo, es nuestro año sabático. El Señor lo es. Porque ¿saben qué? Porque podemos confiar que el Señor va a proveer cuando no haya pan en la casa. ¿Saben por qué? Porque proveyó para nuestra más profunda necesidad. Y nuestra profunda necesidad era que debíamos ser salvos. Que íbamos directo al infierno a una justa paga. Pero el Señor vino como pan que descendió del cielo, según lo dice Juan. ¿Para qué? Para alimentarnos, para darnos vida. El Señor vino y fue nuestro pariente cercano, nuestro Goel. ¿Se acuerdan de la historia de Ruth? ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando alguien era esclavo podía comprar, o cuando estaba sin pariente cercano y sin descendencia, podía hacerlo un pariente cercano. Bueno, nuestro pariente cercano, cuando estamos siendo esclavizados por algo, es Jesús. No hay, ¿cómo falla Israel en esto? No hay ningún dato en la Biblia preciso que Israel en algún momento haya practicado el año del jubileo. Nunca. Y era una ley perpetua del Señor. Y ellos nunca lo hicieron. Por lo menos no hay registro de ello. ¿Qué significa entonces el año del jubileo? Es una especie de reinicio económico, social, destinado a que las familias no quedaran atrapadas en la pobreza generación tras generación. Y les recordaba al pueblo que la tierra era del Señor, que Él era el verdadero dueño, que solo eran administradores, obligados a tratar con amor tanto a la tierra como a los habitantes de la tierra. ¿Qué es lo que nos dice hoy día para nosotros? Nos dice que ese anhelo de descanso que tenemos, el que manifestaron todos, ¿o no? ¿Quién quiere un jubileo? Mañana mismo empezarlo. Un sabático, mañana mismo empezarlo. Déjenme decirle que en Cristo ya podemos tener nuestro sabático. Ya podemos
Él es nuestro año del jubileo. ¿Saben por qué? Porque la carga del Señor es una carga. ¿Pero qué dice? Sobre su carga, sobre su yugo, que es ligero. Entonces, ciertamente, solo en Cristo podemos descansar. Eso es lo que enseña Levítico, mostrándonos a Cristo en cada una de las leyes. Al principio, probablemente, cuando nos acercamos al libro, dijimos, ¿cómo vamos a... ¿Qué nos van a enseñar los hermanos de este libro con puras normas? Hemos visto que el Evangelio, el Levítico, es potente. Por lo tanto, queridos, tengamos pendiente estas cosas. No somos dueños de nosotros mismos, ni de nada de lo que tenemos, porque primero, el Señor nos compró a precio de sangre y todo lo que nos da es de Él. Somos simples administradores. Cuando entendemos eso y vemos a Dios como creador y proveedor de todo, y cuando vemos a Dios como redentor, como el único que nos podía comprar y el único que nos puede dar descanso, realmente podemos crecer espiritualmente, porque estamos conociendo a Dios realmente como Él es. Comencemos a hacernos una idea de Dios que Dios mismo ha revelado en la Escritura. Recordemos que solo podemos descansar verdaderamente solo en nuestro Señor Jesucristo. Oremos al Señor.